Nuestras Biblias al libro de Jonás. Vamos ahí en Jonás y hoy vamos a abordar el capítulo 3. Vamos a abordar el capítulo 3 en dos enseñanzas. Una va a ser hoy del versículo 1 al 4 y otra del versículo 5 al 10 la semana entrante, si el Señor lo permite. Pero vamos a leer todo de una vez, todo el capítulo, para tener el contexto más completo. Dice la palabra de Dios, Jonás, capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella, gracias, el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad y camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Restauración es una palabra clave para nuestro mensaje de hoy. Restauración, que literalmente o por lo general significa volver a un estado anterior o al estado inicial. La realidad es que tenemos muchas ideas sobre lo que Dios tiene que hacer con nuestra vida para restaurarnos, y hoy queremos ligar la restauración a un tema muy importante en la Biblia y en nuestras vidas, que es la obediencia. Restauración en obediencia. Recuerdo alguna vez a un motivador cristiano, para ilustrar este aspecto de la vida cristiana, la obediencia, en los medios de comunicación, decir una ilustración que podemos recordar hoy. Decía que un hombre, no sé si fue real o fue ficticio, un hombre estaba haciendo entrevistas en su empresa y pasaron gran cantidad de personas con una muy buena hoja de vida y mucha experiencia, y todos excelentes hojas de vida y experiencia. Y en un momento determinado uno pasó y le preguntó: ¿usted qué sabe hacer? Le preguntó el que hacía la entrevista. Y el que estaba recibiendo la pregunta, el que estaba siendo entrevistado, le contestó: yo sé hacer caso. Eso es lo que yo sé, hacer caso. Y él le dijo: queda contratado. Si sabe hacer caso, si sabe obedecer, si sabe seguir órdenes, queda contratado, porque mucha gente sabe muchas cosas, tiene gran cantidad de conocimientos, experiencias y títulos, pero no pueden trabajar bajo autoridad, no tienen un principio claro de obediencia frente a la línea de autoridad dentro de una empresa, institución o cualquier entidad humana. Hacer caso, queda contratado. ¿Qué es ser restaurado en obediencia? Es ser vueltos
retornados, regresados a nuestra misión original, a nuestro llamado original. ¿Recuerdan ustedes los temas que hemos tratado? Iniciamos hablando de que Dios llamó a Jonás y que nos ha llamado a nosotros a arrepentirnos y a creer en Él, diciendo que también nos ha llamado particularmente a ciertas cosas a cada uno y que muchas veces como Jonás hemos huido de esa responsabilidad. Dijimos también hace 2 domingos que debemos confesar nuestra huida y al mismo tiempo debemos buscar a Dios en oración. Si usted ha huido del llamado de Dios, lo ha confesado y ahora, por su gracia, ha venido a Él en oración y en arrepentimiento, es el momento de ser restaurado. Restaurar de nuevo es volver a lo inicial, pero no es volver a una situación o circunstancia. Algunas personas piensan cuando vienen al Señor, es que yo quiero que Dios me regrese la vida que tenía antes, que me haga igual de saludable, me haga igual de adinerado, me haga igual de lleno de cuestiones temporales satisfactorias como antes las tenía. Y sí tiene cierto sentido, pero como consecuencia, la realidad es que el siervo de Dios cuando es restaurado primeramente para obedecer el llamado que Dios le hizo desde el principio. Antes que una posición o que a una vida específica. Nos llama Dios a recuperar el propósito por el cual nos hizo, que es glorificarle a Él y servirle con todo nuestro corazón. Eso es ser restaurado. Y alguien dice, ¿y si no vuelve el dinero? ¿O si no vuelve el estatus, la posición? Si no vuelve las circunstancias tan buenas que antes tenía, fui restaurado. Si regresó a servir al Señor conforme al llamado original, sí, está siendo restaurado. Sí está siendo restaurado. Sí está siendo restaurado. Eso le pasó a Jonás. 2 palabritas vamos a ver hoy con respecto a la esencia de la restauración en Dios que hizo a Jonás y que quiere hacer con nosotros. Primera, fidelidad, y segunda, sacrificio. Fidelidad y sacrificio. Fidelidad a la palabra de Dios y sacrificio en la palabra de Dios. Vaya conmigo por favor de nuevo Jonás capítulo 3 versículo 1. Dice la Biblia, vino palabra de Jehová. Gracias, Ana Belén. Por segunda vez a Jonás diciendo. ¿Por cuál vez? Segunda vez. Le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Vino palabra de Jehová. Alguien me preguntaba en estos días, estábamos retomando, o más bien iniciando un proceso de discipulado sobre ciertas doctrinas en ciertas iglesias, y es muy importante aclararlo. Hay ciertas iglesias que dicen, tiene que decir Jehová. Si no dice Jehová, no es bíblico. Pero cuando usted se da cuenta en el Nuevo Testamento, la palabra Jehová poco se menciona, a no ser que se esté citando el Antiguo Testamento. Sí es el nombre personal de Dios, sí ese nombre tiene un gran significado, y es que Dios es eterno, existió, existe y existirá. Y sí nos podemos dirigir a Él como Jehová. Pero por lo general el Nuevo Testamento le llama Dios. ¿Sí o no? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Y qué pasó del Antiguo al Nuevo Testamento? ¿Se dañó el asunto y ya no se entiende? No. Porque Jehová es uno de los títulos, tal vez el más significativo del Antiguo Testamento, que se le da a Dios para mostrarnos quién es Él. Hay otros, como omnipotente, como o todopoderoso, pero Jehová no se menciona en el Nuevo Testamento por una razón sencilla.
Ahora quería extenderse el Evangelio, a través del Evangelio, la palabra de Dios y la fe en el Dios del Antiguo Testamento a toda cultura. Y la palabra de Dios en el griego, que era el idioma más conocido en esa época, así como lo es hoy el inglés a nivel internacional, era una palabra adecuada, ¿cierto? Y vienen las discusiones, decimos Dios, decimos Jehová. La realidad es que en el Nuevo Testamento no aparece la expresión palabra de Jehová, a no ser que se cite el Antiguo, sino la expresión palabra de Dios. ¿Sí la han visto? ¿Y qué es la palabra de Dios? Ahorita lo estábamos viendo en la clase, hablamos varias cosas de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Piénselo, no lo conteste. ¿En qué consiste la palabra de Dios? O la palabra de Jehová, como lo vemos acá con Jonás. ¿Es acaso solo el conjunto de enseñanzas que están allí en la Biblia? ¿O será también lo que Dios le dice a una persona individualmente y de forma particular? ¿O acaso la palabra de Dios no es Dios mismo que se está manifestando al mundo y por eso Cristo es la palabra de Dios hecha carne? Como dice Juan en el capítulo 1, la respuesta es las tres cosas. Primera y principalmente, la palabra de Dios es la revelación que Dios dio de sí mismo y que quedó consignada en lo que le llamamos Biblia. No solo es el Antiguo Testamento, también es el Nuevo, porque después, por la obra de los apóstoles, se interpretó el Antiguo y por la guía e inspiración del Espíritu Santo se dejó la instrucción para los creyentes sobre la vida en Cristo de todo lo que se había enseñado en el Antiguo Testamento. Entonces la palabra de Dios primeramente es la Biblia. Pero segundo, hubo alguien que se hizo carne o ser humano y trajo el mensaje de Dios o reveló quién era Dios en todo su carácter y su ser. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo. ¿Y el verbo era? ¿Y el verbo era? El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí es donde viene el complique con lo de la Trinidad y todo lo demás. No se preocupen, eso lo dejamos para la escuela dominical, para las 9 de la mañana. Lo importante es que la palabra que en la Reina Valera se traduce verbo, que ahora investigando entendemos que fue por el latín de la Vulgata latina, verbum, no es la palabra verbo. La mayoría de Biblias lo traducen la palabra palabra, o el término palabra, que era logos. Y logos significa discurso, lo que yo estoy haciendo, con gran cantidad de significado. Discurso que trae un contenido, aunque también pueda significar un solo término, es un discurso. Y Dios nos da su discurso, nos muestra quién es Él a través de toda la Biblia. El problema para nosotros es que no está escrito como quisiéramos que se escribiera. Hay que, más que leerla, dijo Cristo, hay que escudriñarla. Usted no puede abrir la Biblia y diga, bueno, lo primero que tiene que hacer usted cuando se levanta es orar. Yo le mando a que haga tal cosa. No, no está escrita así. Está escrita en historias que muestran lo que Dios hizo a través de la humanidad, especialmente a través de su pueblo. Y en medio de esas historias Dios va dando y va revelando quién es Él y cuál es su voluntad. Hay narraciones de los hechos de Dios y hay registros de las palabras o mensajes de Dios a través de los hombres de Dios. Entonces, ¿cuántos de los que están aquí tienen Biblia? ¿Amén? ¿Aquí o aquí, no? En el celular. ¿Se dan cuenta de lo que ustedes tienen acá o acá? ¿De lo que tenemos? Ahí está consignado los hechos de Dios en la historia humana y lo que a través de esos hechos Dios nos ha enseñado. ¿Por qué digo todo esto? Alguien diría, pero rápido háblenos de Jonás. Espéreme. Lo que pasa es que Jonás, para ser restaurado después de que ya se arrepintió, confesó su pecado y le oró a Dios, cuando sale y Dios le da por segunda vez su palabra, palabra de Jehová, lo guía a hacer su voluntad. Y hoy para nosotros, ¿cómo viene la palabra de Jehová? Yo sé, hermanos, que mucha gente dice o cree en muchas iglesias que el Señor hoy también nos puede hablar a través de profetas y que se levanta y dice, el Señor te dice, y la persona recibe y dice, es la palabra de Dios y todo lo demás. Hay muchos creyentes que dicen que eso fue solo para el tiempo hasta el Nuevo Testamento.
Pero lo importante es que no esperemos hasta que alguien nos diga, venga, le digo algo de parte de Dios. Porque lo que ha dicho Dios de Él mismo, del ser humano, y se aplica a nosotros, ¿dónde está? En la Biblia. Alguien dijo alguna vez, si usted quiere que Dios le hable o quiere escuchar la voz de Dios, lea la Biblia en voz alta. Ahí escucha al Señor hablarle. Lo que sucede es que cuando escuchamos lo que está ahí, lo leemos, tenemos que escudriñarlo entendiendo quién lo escribió, por qué lo escribió, bajo qué circunstancia lo escribió. Tenemos que hacer un ejercicio de estudio e interpretación y muchas veces somos perezosos para eso. A Jonás se le dijo algo muy sencillo. Vuelva conmigo a Jonás, al capítulo 1, versículo 1, al principio de todo el libro. Vino palabra de Jehová a Jonás la primera vez, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. ¿Eso es muy enredado? No, ¿cierto? Aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué quiere decir pregona contra ella? Dile a ella que su maldad ha subido delante de Dios, y di que Dios está indignado, para utilizar un término más suave, pero podemos decir enojado, o trae bajo juicio en su corazón a tu ciudad, a ti, ciudad de Nínive, a ustedes, habitantes de Nínive, por la gran maldad de sus vidas. Tampoco era un encargo fácil. El gran problema es que cuando las cosas son muy claras, uno dice, ojalá me la digan enredada para decir, no entendí, no supe qué hacer. Pero cuando es muy clara la palabra de Dios y uno no la desobedece, es claro que el corazón está lejos del Señor. Esta segunda vez, cuando Dios ya viene restaurando a Jonás, la palabra es recibida, de acuerdo al versículo 1, por segunda vez, porque Dios repite lo que nos dice cuando nos quiere madurar para hacer su voluntad. Repito, Dios repite lo que nos dice para encauzarnos en su voluntad. Esta palabra de Dios para la vida de Jonás es una palabra recibida repetidamente. El apóstol Pedro dice en una de sus cartas, yo no me canso de volverles a decir lo mismo, espero que ustedes tampoco. ¿Cierto? Repito, el apóstol Pablo dice que dice que no se cansa de decirnos lo mismo y que espera que los que lo leen tampoco. Porque lo que tendemos nosotros como seres humanos a hacer con las cosas que deliberadamente no queremos seguir u obedecer es a decir, se me olvidó. Y lo mejor que puede hacer Dios con nosotros es repetírnoslo para que nosotros podamos encauzar nuestra vida en Él. Apliquémoslo a nuestra vida hoy. Por eso es que tenemos que leer la Biblia todos los días y encontrar los temas que repetidamente Dios nos enseña sobre Él y sobre nosotros. Por eso es que tenemos que venir a culto regularmente. No porque necesitamos que vengan a la iglesia para que se vea llena, no, es porque todos necesitamos repetidamente escuchar lo que Dios nos dice en su palabra de Él y de nosotros. Y uno dice, pero se cansa uno de que le repitan para que uno al fin termine haciendo y obrando y obedeciendo. Pues eso es lo que hacemos con las demás cosas, porque cuando a uno le gusta una determinada música, una determinada moda, un determinado estilo de vida, una determinada afición se le da en su corazón, es porque repetidamente la ha analizado en las redes sociales, en la televisión o en diferentes lugares o en conversaciones, nos dicen y nos hablan de lo mismo. Y uno encuentra personas que le dicen, ¿usted hablando de lo mismo otra vez? Pues vuelve y se repite y la persona desarrolla una vida en torno a eso que repetidamente escucha y recibe sobre su vida. Así que lo mejor que nos puede hacer Dios es hacer que nos repitan, que su palabra sea reiterada en nuestro corazón. Y lo vuelvo a repetir deliberadamente, lo mejor que puede hacer Dios es que nos repita lo que su palabra dice para que lo aprenda nuestro corazón. Amén. Palabra recibida repetidamente, palabra aplicada humildemente. Mira el versículo 2 y el 3. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella mensaje que yo te diré.
Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Dese cuenta, por favor, conmigo, que en el capítulo 1, cuando le envió la primera vez, le dijo, ve y pregona la maldad. Fue más claro, en esta ocasión le dice, levántate y ve a Nínive y proclama lo que yo te voy a decir. Ahora vas a tener que desarrollar una sensibilidad especial a lo que yo te voy diciendo. En un principio te dije que tenías que decir, ahora te lo iré diciendo en el camino. Y vas a tener que estar muy cerquita de mí para que puedas decir lo que yo quiero hablar. Tenemos que tener la palabra de Dios atesorada en nuestro corazón, memorizarla, para que Dios también nos pueda recordar textos de esa palabra de Dios cuando tenemos que aplicarlos a nuestra vida laboral, a nuestra vida familiar, a nuestra vida personal. En estos días, por ejemplo, alguien me preguntaba, en Colorado hablábamos sobre problemas cuando, por ejemplo, hay apariciones en el cuarto, que sale la mano peluda o sale el espíritu chocarrero tomando el pelo, pero que sale algo raro. ¿Y qué hacemos cuando salen esas cosas? Entonces nos ponemos, ¿qué hacemos? ¿Echamos agua bendita? ¿Qué hacemos? Entonces yo le decía, mire, y empezamos a desarrollar por unos instantes la meditación en cómo el diablo toma autoridad sobre mi vida. Y dijimos solo un versículo en Efesios, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo se metió el diablo ahí? No sabemos, una puerta abierta que dejamos, una cuestión espiritual que sucedió, alguna invocación de un pasado tras anterior que hizo, algún pacto transgeneracional de mi bisabuelo. Simplemente, ¿qué pasó? Se enojaron y no se reconciliaron. ¿Y quién se metió en la mitad? El diablo. ¿Por qué digo todo esto? Porque en la práctica tenemos que nosotros estar pendientes de lo que Dios nos enseña para aplicar a nuestra vida la Biblia, si lo que queremos es realmente ser conducidos por Él en cada área de nuestra vida. Y a veces queremos cosas muy raras o salidas del contexto natural para resolver problemas de forma muy rápida. Y Dios está diciendo, déjate guiar por mí. Si todos los días me lees en la Biblia y todos los días te reconcilias con tu hermano, por ejemplo, en ese aspecto, y repetidamente recuerdas que tienes que pedir perdón, como también perdonamos a los que nos ofenden, como enseñó Cristo a orar, entonces todos los días estarás batallando contra Satanás. Y no dejarás que el diablo tome lugar en tu vida. Pero si solamente esperas hasta que se aparezca algo raro, hasta que en la noche no puedas dormir, hasta que sientas que encima hay alguien que te oprime, o hasta que miras algo raro en medio de tu habitación, o sucede algo raro en medio de la casa, entonces lo que estás haciendo simplemente es que tienes a Dios, como han dicho muchos hermanos, como un Dios bombero. Y su palabra o su mensaje no lo estás escuchando y pendiente para vivirlo en tu vida, sino solamente que llegue y haga algo en mí y me restaure mi circunstancia, no me restaure a ser obediente a su voz. Palabra recibida repetidamente y tiene que ser aplicada humildemente. Señor, aquí estoy, heme aquí, ¿qué hay que hacer? Ahora Jonás, que se había rehusado, en el capítulo 1 dice, levántate y ve a Nínive y pregona contra ella. Versículo 3 del capítulo 1, se levantó para huir. En el capítulo 3, levántate, le dice en el versículo 2 el Señor, ve a Nínive, proclama lo que yo te diré. Y entonces Jonás se levanta y va a Nínive conforme a lo que Dios le dice, conforme a la palabra de Jehová. Es una palabra que él aplica a su vida y se deja dirigir por ella humildemente. Tengo un problema y yo sé que no soy capaz de expresarlo con palabras, con mi propio corazón. Yo tiendo a ser muy intelectualoide. Es decir, todo lo veo como conceptos y no lo veo como algo vivo para mí. Y tengo que tratar de aterrizarlo y bajármelo de la cabeza al corazón. Sí, por ejemplo, la Biblia dice que Dios es eterno. ¿Y qué pasó con eso? ¿Cómo lo vive usted en su diario vivir? Bueno, entonces yo confío en el Señor en medio de las circunstancias que están pasando ahora. Si Él es eterno, entonces yo voy a descansar en que Él sabe lo que va a pasar después, como supo mi pasado, y voy a entregarle mi vida ahora. Y entonces cuando tenga algún conflicto voy a descansar, Dios sabe lo que está pasando anticipadamente.
Lo que tendemos a hacer muchas veces en las iglesias cristianas es: aprenda, hermano, que Dios es eterno, omnisciente, omnipresente. Él es soberano, Él es glorioso, Él es justo, Él justifica, Él santifica, Él es el que hace la expiación a través del sacrificio redentor de Cristo. Y nos llenamos de los conceptos grandes de la palabra de Dios. ¿Y cómo se vive eso humildemente en el diario vivir? Acabo de decirle una forma hace un rato: el perdón. Cristo nos perdonó de nuestros pecados. ¿Sabe cuál es la mejor forma de vivirlo diariamente? Perdonando a los que pecan contra nosotros. Entonces se acerca a alguien y me ofende y le dice: a mí no me ofenda, porque yo soy uno de los que Dios perdonó. ¿Cómo así? Al contrario, me ofendió, voy a perdonarlo porque Dios me perdonó. Debería ser así, ¿cierto? Tenemos esa dificultad de aterrizar las cosas a nuestra vida práctica, pero tenemos al Espíritu de Dios para dirigirnos en cada circunstancia, porque las circunstancias suyas no son las mismas mías. Le pongo un ejemplo: ¿usted va a tener un nieto en estos días? ¿Ninguno? Yo sí, así que ahorita estoy orando por él. No tenemos las mismas circunstancias. Si Dios lo permite, nace en estos días mi nieto. Le pongo un ejemplo. Otro ejemplo, ustedes en estos días se han sentido nostálgicos por todo lo que han vivido en su vida pasada, cuando trabajaban en lo secular y también en lo ministerial, y se han puesto a recordar cuando sus hijos eran muy pequeños, y se ha puesto medio melancólico pensando que quién sabe qué pasará en estos días. Algunos sí, ya se parece a algunos, ¿cierto? Pues yo también estoy ahí. Hay cosas en las que concordamos, hay cosas en las que no, y hay circunstancias particulares que van armando nuestra vida. Pues entonces la palabra, aunque sea la misma, y el Evangelio, que es el centro de la Biblia, sea el mismo, tiene que ser aplicada de forma particular, pero humilde a mi vida, a mis circunstancias, porque yo no tengo las mismas dificultades que usted. ¿Le ha pasado que usted ha mandado su mano al bolsillo en estos días y lo ha sacado y nada ha encontrado? Sí, Señor. ¿Padece de hambre, tortícolis, torceduras? Sí, Señor. Hay circunstancias en que nos parecemos, pero en medio de cada circunstancia particular, entonces tenemos que buscar cómo se aplica lo que Dios ha dicho de Él y de mí mismo en mi vida, en esta circunstancia que estoy viviendo ahora. El centro de la palabra de Dios, no sé si lo dije, es el mismo Cristo y el Evangelio. ¿Cómo se aplica ese hecho de que el Evangelio diga que yo soy pecador y Cristo me perdonó ahora? En mi trabajo, ahora en mi relación matrimonial o de noviazgo, ahora en mi relación con mis hijos, ahora en mi vida. Señor, humildemente vengo a decirte: conforme a tu palabra quiero vivir mi llamado ahora. Mi esposa me decía en estos días en el Pipeline, que es un curso que ellos hacen, ¿qué pongo ahí en donde dice que cuál es mi llamado? Y algunos decimos el llamado lo relacionamos con el ministerio: llamado a predicar, llamado a evangelizar, llamado a pastorear, y está bien porque Dios también llama a eso. Pero ¿qué tal? Llamado a ser un esposo conforme a la voluntad de Dios. Llamado a ser un hijo para la gloria del Señor. Ahí sí se parece mucho al filósofo colombiano que ya se murió y que no tenía una vida muy buena, ni siquiera ejemplo de Dios, pero tenía hasta más sabiduría. A veces las piedras hablan, dice la Biblia: los más mundanos y los más terribles tienen más sabiduría. Ese vallenatero que dijo: si vas a ser zapatero, entonces que seas el mejor. Estaba diciendo: haga las cosas con excelencia, pero ellos en el sentido humano o mundano, simplemente de reconocimiento ante el mundo y satisfacción personal. Dios está diciendo: si tú vas a desarrollar una profesión, vas a tener una vida, vas a tener una familia, y tienes que saber que yo te llamé a eso. Y no solamente a que seas un ministro públicamente. 2 llamados hace el Señor principalmente, por eso tenemos que recordarlo en cada predicación que vemos en Jonás, de nuevo repetidamente. El llamado general a arrepentirnos y creer en Cristo, y luego el llamado particular, el llamado a la salvación y el llamado a la santificación, el llamado a venir a Cristo y el llamado a vivir cada vez más parecidos a Cristo. ¿Se parece su vida a la de Cristo? Si Cristo estuviera en su trabajo, en su casa, en su familia, aplique la Biblia humildemente a su vida. Lo tercero, allí en la fidelidad a la palabra de Dios, hemos dicho fidelidad a la palabra de Dios como palabra recibida repetidamente. Segundo, como palabra aplicada humildemente. Tercero, como palabra proclamada valientemente. Y aquí es donde muchos nos quedamos. Verso 4: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días
Nínive será destruida. ¿Ustedes se imaginan que usted sea el que predica, que usted fuera Jonás? Y usted empieza a predicar, de aquí a 40 días Nínive será destruida. No aparece en la Biblia, dijimos la Biblia, ahorita en la clase de escuela dominical no es exhaustiva, no tiene todos los detalles que quisiéramos que tuviera, pero imagínense lo que no está en la Biblia, la conversación de la gente. ¿Cómo así, Jonás? ¿40 días? Y que le preguntaran y Jonás dijera, sí, yo debía haber venido hace rato y no vine y me fui para otro lado. ¿Qué cree usted que le dirían? Jonás, sinvergüenza, tendríamos más días, ahora nos quedan sino 40. ¿De para dónde cogió? Ah, no, pero Dios me trajo en un gran pez. Listo, pero ¿usted qué se hizo? Peligra la vida del artista, no él predicando y proclamando la condenación en 40 días, que ya era una aplicación más práctica de lo que había en un principio recibido de parte de Dios como palabra. Pero tenga en cuenta que el tiempo se había cortado, solo 40 días quedaban. Si hubiera ido antes, hubieran tenido más días. Muy probablemente. El asunto es que él tuvo que tener valor para decir lo que no dijo en un principio, así se le viniera la gente encima. Esa es la palabra de Dios predicada valientemente. Entonces, alguien se le acerca a usted. Veíamos una película muy bonita en estos días con mi esposa, cristiana, con sus notas de dificultad interpretativa, pero buena en esencia. Y era un niño que quería creer en Dios. Y su papá le decía, no lea la Biblia, no lea la Biblia, no lea la Biblia. En un contexto como el de Estados Unidos, donde la mayoría de gente no quiere que las Biblias se lean ni siquiera, porque dicen, eso es fanatismo religioso y no lo podemos imponer. Y entonces el niño empezó a leer la Biblia en el internet y luego consiguió una Biblia escrita. Y de pronto se encontró con alguien que tenía una necesidad y le citó lo que la Biblia decía, un niño, y le dijo que tenía esa necesidad, órele a Dios por esa necesidad, y Dios le contestó de una forma milagrosa. Precioso. Pero ¿sabe qué es lo impresionante allí? Que sea más valiente un niño muchas veces que nosotros los adultos. Y uno dice, es que no saben lo que se les viene, ellos no saben lo que es que lo cuestionen a uno, que uno se quede sin trabajo, que uno no tenga que hacer esto, no pueda hacer esto o aquello porque la gente lo cuestione. Ellos no entienden todas las implicaciones, pues Cristo dijo que tenemos que hacernos como niños. Precisamente porque como grandes desarrollamos muchos miedos y temor al hombre, al ser humano. Y si va a leer la Biblia y si va a buscar la voluntad de Dios, le invito a que reflexione, va a tener que dar testimonio de lo que Dios le viene diciendo y hablando a través de su palabra. Va a llegar el momento. Por eso la restauración es en obediencia fiel a la palabra de Dios. En algún momento le van a decir, ¿y usted cree eso? Tal vez en medio de una cantidad de amigos donde todo el mundo empiece a burlarse, y usted tenga que decir, yo creo la palabra de Dios, yo creo lo que Dios ha dicho en su palabra, porque Cristo es mi Salvador. Y le van a decir, yo me acuerdo en el año 2000, trabajé en un laboratorio, me reservo el nombre, mi esposa dice, no lo diga, no lo digo, ya sí lo digo. Cuando llegamos a un evento nacional, estaba joven, hace 22 años, como pasa el tiempo, ¿no? 23. Y estábamos en el evento nacional y el gerente general se veía muy dicharachero, muy amable, muy jocoso. El laboratorio, no voy a dar detalles porque si no concluyen cuál es. Un buen laboratorio. Y estábamos ahí en el evento y de pronto hablando con alguien llegamos al punto de que era creyente. En algún momento, por algún tema, se me notó. Algo pasó, algo dijimos, algún tema abordamos, alguna mala cara hice o alguna buena cara hice, algo pasó que se me notó y empezamos a hablar del Evangelio. Y lo que sí recuerdo hasta el día de hoy es que la persona me recomendó, dijo, no vaya a decir que usted es cristiano o evangélico acá, porque la última vez el gerente general, ahí como lo ve usted, buena gente, delante de todo el mundo humilló a esa persona. Y yo sé lo que muchos vamos a pensar en esta era de los derechos humanos, decir, le ponemos una demanda por discriminación. Sí, yo sé, eso se puede hacer hoy en día, pero la realidad es que la mayoría de las veces no somos capaces ni de demandar, porque la mayoría de las veces no somos capaces ni siquiera de valientemente proclamar lo que Dios nos ha dicho en nuestras vidas a través de su palabra. Y él me dijo, no vaya a decir
Yo le dije, pues yo no me voy a ya meter, tampoco, yo no voy a ir a buscarle y decirle, venga señor gerente, yo soy cristiano evangélico, ¿me va a humillar o qué? No, tampoco. La palabra de Dios me manda a ser prudente, obediente pero prudente. No negarlo, pero tampoco ir a tirarle, como dice el proverbio, las orejas al perro para que se devuelva y me muerda. O como dijo Cristo, no tirarle las perlas a los cerdos, no sea que se devuelvan y me despedacen. Tranquilo, no voy a ir allá, pero sí le voy a decir algo. Espero ser lo suficientemente valiente en el Señor como para que si me llega a preguntar, aunque sea delante de todo el mundo y bajo amenaza, yo pueda decir, creo en mi Señor y mi Salvador, así me echen del trabajo. Porque es que el trabajo pasa, esta vida pasa, Dios está por la eternidad y tiene repercusiones eternas si yo lo niego en esta tierra. Así que quiero ser fiel a Él. La película termina bien, nada pasó, nunca me llamaron y nunca ha pasado esas cosas de forma tan grande o manifiesta, pero sí han pasado pequeñas cosas en mi vida y tal vez en la de muchos de ustedes, si son creyentes desde hace rato, donde han sido retados a no dar testimonio de lo que Dios dice en su palabra, especialmente de la obra salvadora de Cristo en sus vidas. Yo les digo hoy, sean valientes como Jonás. La palabra tiene que ser recibida repetidamente, tiene que ser aplicada humildemente a nuestras vidas, pero también tiene que ser proclamada valientemente. Los discípulos dijeron, listo, ustedes nos dicen que no prediquemos, pero escuchen, consideren, ¿es mejor obedecer a Dios o obedecerlos a ustedes? Eso dijeron la iglesia cuando empezó a ser perseguida. Y no fueron a poner una demanda. Se puede hacer hoy en día, hay recursos legales en muchos países, pero la verdad es que lo que Dios demanda es que nosotros seamos sabios, pero valientes. Fidelidad a la palabra de Dios, sacrificio en la palabra de Dios. Antes de pasar al sacrificio, que lo vamos a tratar más corto, hermanos, una nota pequeña. Con respecto a algo que está pasando en nuestros días. Hace unos años atrás, muchas iglesias presbiterianas de Estados Unidos se retiraron de la denominación presbiteriana USA porque se declaró la posibilidad de ministros o abiertamente gays, homosexuales o de la comunidad LGBTI. Entonces muchas iglesias se salieron. Ahorita una iglesia protestante muy antigua, la anglicana, acaba de proclamar que se puede bendecir las uniones de parejas del mismo sexo, que eso llevaría con el futuro a que ellos también practiquen matrimonios en parejas del mismo sexo y que eso implica, desde ya lo están desarrollando teólogos de esa denominación, cómo sacar una Biblia que le quite a Dios el sexo o que deje de mostrarse masculino, que Dios ya no diga el Padre eterno, que no diga Dios en términos masculinos, el Señor, sino que aparezca en término neutro. Están sacando una Biblia para eso. Alguien dirá, pero esos son ellos. Sí, pero si a nosotros nos preguntan, ¿usted qué va a decir? Pues no, por allá ellos. ¿Qué creemos nosotros? Nosotros creemos que las personas heterosexuales, igual que los homosexuales, igual que todos los diferentes criterios sexuales que existen hoy en día en la cabeza de muchos, son pecadores y necesitan a Cristo para salvación. Igual. Pero específicamente cuando se habla de algo que Dios diseñó para nuestras vidas, tenemos que defenderlo conforme al modelo bíblico. Y Dios diseñó varón y hembra. Entonces, si nos preguntan, eso es lo que predicamos, eso es lo que enseñamos. No, ser heterosexual no nos salva. Hay gente que se va al infierno muy hombre o muy mujer. Eso no los va a salvar. Pero si nos preguntan, nosotros defendemos lo que Dios dice en su palabra. ¿Amén? ¿Seguro? ¿Fieles? ¿O depende? Fieles. Viene lo siguiente. Al que es fiel, ¿qué pasa? Lo sacrifican. Viene la siguiente, sacrificio. Sacrificio en la palabra de Dios. Dice el versículo 3, en la parte inicial, se levantó Jonás y fue a Nínive. Hay que levantarse para ahora sí ir. En el versículo 3, parte final, dice, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Hay que entrar para conocer. Jonás tuvo que levantarse para ir a Nínive. Jonás tuvo que entrar para ahora sí conocer a Nínive y a los ninivitas, porque nunca había ido seguramente, porque le tenía rabia a los ninivitas, lo veremos en el siguiente capítulo, porque les caía mal los ninivitas, tampoco eran perita en dulce, pero no quería nada bueno para los ninivitas, tuvo que ir a conocerlos.
Tuvo que recorrer esa gran ciudad. Y tercero, según el versículo 4, comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Tuvo que recorrer la ciudad para anunciar la palabra. Tuvo que levantarse, tuvo que entrar y tuvo que recorrer. Levantarse para ir a la ciudad, entrar a la ciudad para conocer a la gente de la ciudad y recorrer la ciudad para poder proclamarle a la gente de la ciudad. O sea que el evangelio no es para el que no le gusta hacer nada. Alguna vez me decía un hermano en Cúcuta, decía: ¿usted no se ha dado cuenta que Dios llama a los ocupados? La gente dice: yo no voy a hacer eso de parte que Dios me está llamando a hacer porque estoy muy ocupado. Pues precisamente a los que están ocupados es a los que Dios llama, porque Dios quiere gente, personas que quieran ocupar su vida para la gloria de Él, no que no quieran tener ninguna ocupación. Esto no es un llamado a la negligencia, a dejar que las cosas pasen, a ver que la vida suceda. Miren, hermanos, una de las cosas por las cuales nosotros no predicamos a más gente y más gente no viene al Señor Jesucristo es por nuestra pereza. Ya nos acostumbramos, venimos a culto, oramos todos los días, nos encontramos con los mismos hermanos, hablamos con nuestro círculo cristiano, comentamos lo que dijo el pastor en la predicación. ¿Usted entendió? Yo como que no entendí, yo sí entendí esto, aquello, lo que tenemos de necesidades lo pasamos en los cultos de oración e intercesión. Ya. Y como decía alguna vez un autor, no nos esforzamos a levantarnos e ir al que necesita de Cristo, la palabra de Dios. Una forma práctica, decía este autor de un libro de misiones, más bien de la vida en misión más que ser misioneros, decía: ¿qué tal si usted cambia la ruta todos los días? Dijo él: un día yo me fui por otra ruta diferente, voy a cambiar la ruta hacia el trabajo y me metí por un lado donde había una cafetería y a mí me gusta el café y me senté a tomar café con esa persona. Y me puse a hablar con la señora y la señora conmigo. Y yo no dije: vengo en el nombre del Señor a predicarte el evangelio porque he cambiado de ruta inspirado por el Señor para que tú seas... No. Él simplemente le dijo: ¿me da un café? Le compró el café. ¿Y cómo está? Buenos días, buenos días. Y empezaron a conversar. Hermanos, tenemos que levantarnos a ir y entrar a las vidas de las personas y recorrer ciudades y sectores y ámbitos o ambientes para que podamos realmente proclamar, porque la gente teme, es más, le tiene hasta fobia muchas veces cuando les predicamos, porque se da cuenta que a veces solo lo hacemos con el mismo celo religioso de cualquier otro tipo de denominación religiosa, al punto casi que fariseaico, como lo dijo Cristo, que iban hasta el fin del mundo por traer un prosélito, y después lo hacían 2 veces más hijo del diablo. ¿Por qué? Porque solamente buscamos otro más para que llegue a mi religión. ¿Estamos entrando a su vida? ¿Usted sabe lo que le costó a Jonás esto? Jonás no quería a los ninivitas y tuvo que ir hasta Nínive. Pero no proclamó de afuera, tuvo que empezar a recorrer Nínive. Tuvo que entrar a ver la vida de ellos que la aborrecía. Hay hermanos que dicen: no, yo allá no me meto a predicar porque esa familia es terrible. Allá es donde tiene que predicar. Yo con esa gente no me meto en compañías porque esa gente es como rara. A esa gente que le parece rara es a la que tiene que ir. Entonces, ¿dónde va a predicar usted? Ahí donde estén los que parezca que se van a convertir o donde los que ya estén convertidos. Por eso es que trasteamos con tanta gente de iglesia en iglesia. Tenemos que ir a los que están sin el Señor y tenemos que soportar sus vidas sumergidas en pecado y no disfrutar lo que hacen ni estar contentos por lo que están haciendo y viviendo lejos del Señor, pero sí con ellos experimentar lo que viven para poder predicarles desde su propio contexto. Sentarnos con ellos, como este hombre hizo con ella, con esta mujer en el camino, se tomó un tinto y ella le empezó a contar sus problemas y le dijo: déjeme, yo quiero orar por su vida. Y terminó siendo una mujer que se convirtió al Señor y terminó siendo una persona a través de la cual se convirtieron otras personas más, solo porque se levantó y fue. Se esforzó. Relaciones. Yo he trabajado en un mundo, en lo secular, de ventas, y las relaciones son claves en las ventas, en lo comercial. Aunque son claves en todo, eso es cierto. Pero usted no puede ser un vendedor que diga: no, yo ya terminé mi horario de trabajo, ya no, a esta hora llegó el cliente, no, ni siquiera le voy a contestar. Usted tiene que estar dispuesto a relacionarse con las personas en función de lo que quiere vender. Hermanos, y si eso hace la gente por algo tan efímero como un dinero que luego se acaba,
¿Por qué nosotros no estamos en función del Evangelio haciendo relaciones con más gente y esforzándonos? Eso requiere no solo fidelidad a la palabra, sino sacrificio en la palabra de Dios también. Y alguien diga, ay, pero tengo que sacrificar tiempo, pero tengo que sacrificar hasta dinero, pero tengo que sacrificar hasta mis gustos. La respuesta, ¿cuáles creen que serán de parte de Dios? ¿Sí o no? ¿O quién sabe? ¿Sí o no? Ah, bueno, hermano, está bien. Perdonen, yo estoy muy santandereano hoy. ¿Sí o no? Claro que sí. Dijo Cristo, el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno de ser mi discípulo. Si lo que usted quiere, así como ha estado estos días Yorley Parra medio melancólico, acordándose de sus hijos y contemplar lo pasado y quedarse ahí sumergido en su propia vida y no salir a hacer lo que Dios le manda, pues no va a poder ser un discípulo productivo del Señor. Todo eso lo experimentamos, pero la idea es párese y sírvale a Dios. Sacrifique tiempo, sacrifique esfuerzos, sacrifique aún finanzas. Solamente el pasaje para venir acá lo sacrificaron ustedes para poder, o se esforzaron a pagarlo para venir hasta acá. Los felicito, hermanos. Dijo un pastor alguna vez, no voy a regañar a los que vinieron por los que no vienen. Voy a felicitarlos. Bendito sea el Señor porque ustedes han querido esforzarse en seguir al Señor congregándose. Pero hermano, lo mismo es para poder llevar la palabra de Dios. Vamos concluyendo diciendo que ser restaurado por Dios implica indefectiblemente su propósito llamado Salvador en Cristo para nuestra vida y a través de nuestra vida. Y la frase que aparece en el versículo 9 del capítulo 2 de Jonás, al final dice, la salvación es de Jehová. Esta ha sido una frase donde se ha sacado las doctrinas de la gracia que Dios, a pesar de que nosotros somos pecadores muertos en delitos y pecados, ha predestinado que seamos salvos, ha enviado a su Hijo a morir efectivamente por nosotros y a su Espíritu a llamarnos efectivamente a creer en Él y a perseverar en Él. Salvación es del Señor, todo depende del Señor, pero si la salvación es del Señor y la gloria es para Él, vamos a ser restaurados cuando obedecemos al Señor y proclamamos fiel y sacrificialmente esa palabra de salvación del Señor. Si la salvación es del Señor, el Evangelio es de Cristo, proclámelo para que muestre no solamente y ratifique que ha sido salvado, sino para que también sea instrumento de salvación para otros en Cristo. El corazón generoso es muy importante y algunos de nosotros tienen más tendencia por personalidad, costumbres, formación intelectual, filosófica, a ayudar más a la gente. Pero usted nunca le va a ayudar a alguien más que cuando usted mismo vive la palabra de Dios fielmente y la proclama con todo lo que esto implique sacrificialmente. Dijo alguien alguna vez, mi esposa lo que necesita es un hombre que sea fiel a Dios. Eso es lo primero que necesita. Igual las mujeres, los hombres necesitan mujeres que sean fieles a Dios, los hijos padres que sean fieles a Dios, las empresas patrones que sean fieles a Dios, los patrones empleados que sean fieles a Dios, a su palabra. Con eso ha hecho mucho. Tal vez no tenga dinero para regalar, pero de lo que tengo te doy, dijeron los discípulos. Puedo orar por ti. Puedo darte testimonio de la obra de Cristo en mi vida. Puedo bendecirte con el carácter que Cristo ha venido formando en mi corazón. Somos bendición cuando le obedecemos al Señor. Para eso es que Dios nos restaura. Para eso. Para obedecer y ser bendición. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies en esta mañana? Para orar. Alguna vez cuando mis hijos y los hermanos jóvenes de la iglesia hicieron una imitación de lo que cada uno hace, de cada uno repitieron frases y de mí repitieron frases que yo repito, como esa de ¿qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Pero ¿qué tal si no lo hiciéramos? ¿Qué tal si nos quedáramos sentados y esperando que el Señor obre en nosotros sin esforzarnos? No. Oremos al Señor, Él nos dará el esfuerzo para ser obedientes. Ser restaurados es ser más fieles y más esforzados conforme a la palabra de Dios. Señor, aquí hay un grupo de gente, mi Rey, y personas que seguramente nos siguen por internet o que nos ven por internet, que han escuchado muchas cosas de ti, de tu palabra. Hay muchas cosas en su mente y en su corazón que en una predicación de unos 45 minutos no se pueden ni siquiera empezar a explicar.
Pero lo cierto es que necesitan saber que son pecadores y Cristo es el Salvador. Y que si Él los ha llamado a seguirle para que los salve eternamente, también es para que anden en santidad y lo muestren en esta vida y sean bendición para otros. Si eso se les graba en su mente, si eso se nos graba en nuestra mente y en nuestro corazón, entenderemos qué es que tú nos restaures, qué es que tú nos cambies, qué es que tú nos atraigas a ti. Muchos han vendido tu evangelio como ven a Cristo y no tendrás problemas, ven a Cristo y no tendrás dificultades, ven a Cristo y no sufrirás, ven a Cristo y no, nadie te aborrecerá, todos te amarán, ven a Cristo y nunca te saldrá nada mal en trabajo, familia, y eso no es así, Señor. Lo que es cierto es que venimos a Cristo más bien para que en el trabajo, en la familia, en cada lugar, ámbito y ambiente, nosotros seamos la bendición en ese lugar por nuestra fidelidad a tu palabra y por nuestro esfuerzo de darte a conocer conforme a tu palabra. Ayúdanos, oh Santo Señor, restaura nuestra visión de lo que es caminar en Cristo. Haznos obedientes. Esta es la esencia que hemos visto hoy. Queremos la semana entrante ver los demás versículos con la consecuencia preciosa de que otros terminen caminando contigo y viniendo a tus pies. Pero mientras tanto, Señor, si creemos que tú nos salvas, ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a restaurar nuestro corazón, nuestros afectos, nuestros deseos, nuestros anhelos conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.